Bueno, buenos días. Vamos a continuar con la segunda parte del segundo parcial. Como saben, debido a la contingencia, pues vamos a estar en clases en línea hasta el 31 de mayo. Por lo cual lo que sigue corresponde a la parte de parábola. La parte de parábola, la cual esta primera parte va a ser con vértice en el origen. ¿Sí? De acuerdo a la definición de parábola, me dice lugar geométrico de un punto llamado PXY, o sea, un punto XY, que se mueve en un plano de tal manera que la distancia de una recta fija llamada directriz está situada en un plano y es siempre igual a su distancia de un punto llamado foco. Para esto vamos a comenzar por, al menos en un dibujo, tratar de ver y tratar yo también de hacerlo lo más derecho posible. Es ¿qué es una parábola? Bueno, una parábola al final de cuentas es una línea curva. Y como primer parte que estamos viendo es con vértice en el origen. Ya saben, el origen es donde se intersectan los dos ejes coordenados. X de manera horizontal, Y de manera vertical. Entonces, ese punto se llama vértice. Aquí vamos a empezar a ver los elementos. Entonces, una parábola, más o menos, puede ser... A ver, lo voy a poner con verde. Puede ser, en este caso vamos a suponer que es así. Es una línea curva, la cual su vértice que divide la parábola a la mitad, está en el origen y tiene, de acuerdo a la definición, dos puntos clave. El primero tiene un punto llamado foco, que está sobre el mismo eje donde está el vértice o a la misma distancia, como es en el origen, es el eje de las X. A este se le llama foco. Y me dice que a su vez también tiene una línea recta trazada. Bueno, aquí creo que está, la voy a corregir y voy a tratar de hacerla lo más derecho posible. Vamos a ver esta distancia, vamos a suponer que más o menos es aquí. Ahí más o menos al tanteo. Esta línea recta que está de forma perpendicular al eje focal, que en este caso es el eje de las X, este eje en negro, que es el eje de las X, se le llama eje focal, donde está el foco. Entonces, a este se le llama directriz. ¿Sí? Directriz. Entonces ahí hay algunos elementos ya claves. El vértice, el foco, la directriz. ¿Qué más? ¿Qué otros elementos tiene? Bueno, tiene los elementos, los voy a poner con este color. Si yo trazo una línea perpendicular también al eje de las X, sin rebasar la parte de la parábola, a esto se le llama lado recto de la parábola. Esa línea, esa distancia, la que está en rosa, lado recto. Donde se intersecta ese lado recto con la línea curva de la parábola, casi no se ve, vamos a ponerlo con otro color. Aquí donde se intersectan ese lado recto con la parábola, a eso se le llaman extremos del lado recto, de esa distancia que está ahí. Entonces, ¿a qué se refiere con la definición que nos dice que un punto cualquiera tiene la misma distancia del foco hacia ese punto que hacia la directriz? Bueno, aquí está mal dibujado, no está hecho a escala, pero lo que me quiere decir es que si, por ejemplo, yo elijo un punto cualquiera, vamos a suponer aquí un punto PX, tiene unas coordenadas, esta distancia de aquí es igual a esta distancia de aquí. Obviamente, les repito, aquí no se logra distinguir porque no está hecho a escala, no está bien hecho.
pero estas distancias son iguales. ¿Dónde sí se ve claramente? En una parte que nosotros vamos a ver más adelante, que es, por ejemplo, esta distancia de aquí es la misma a esta distancia de aquí. ¿Sí? A eso se refiere. Si el punto que yo eligiera es el vértice, es del vértice o del foco a ese punto, es la misma distancia que hay del vértice a la directriz. Aquí sí se alcanza a notar. Acá no se nota esa misma distancia porque está mal dibujada la parábola, la parte que está en verde, pero aquí sí se logra notar. Esta distancia del vértice, del foco al vértice o al punto, es la misma que del punto a la directriz, que es la línea en naranja. Entonces es exactamente lo mismo. A eso se refiere con que esas dos distancias son iguales en la definición. Y esta distancia se le llama P. En este caso, la distancia que hay del vértice a la directriz y del vértice al foco, la distancia se le llama P. Bueno, esto es como introducción y estos son los elementos que vamos a estar utilizando en los siguientes ejercicios. Ahora, las parábolas pueden ser de 4 formas diferentes. Hay horizontales, o verticales. Horizontales o verticales. ¿Qué me define cuando es horizontal o vertical? Bueno, me lo define algo que dijimos ahorita que era el eje focal. Donde está el foco, sobre el eje en el que está el foco, eso me indica si es horizontal o vertical. Hay positivas y negativas, abren hacia un lado o abren hacia el otro. Recuerden que en un eje coordenado o en un sistema de ejes coordenados, este es el eje de las X, este es el eje de las Y, hacia acá son positivas, hacia acá son negativas, en el eje de las X hacia acá son positivas, lo voy a poner con otro color, hacia acá son negativas, y dependiendo cómo sea la parábola, vamos a ver si se comporta de forma horizontal o vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden haber una parábola así, una parábola así, una parábola así, una parábola así. Estas de aquí son verticales. ¿Por qué? Porque si nosotros trazamos que su eje focal está aquí, pues su eje focal estaría en el eje de las Y el Y es un eje vertical. En este caso de acá, estas serían horizontales. ¿Por qué? Porque si su foco está aquí, su eje focal pues está sobre el eje de las X y eso nos indica que es horizontal. Entonces puede haber estas 4 formas. Pero aquí les voy a resumir a ustedes en un cuadrito cómo realmente se ven las fórmulas que vamos a utilizar de la parábola con centro en el origen. Recuerden, es parábola con centro en el origen. ¿Sí? Parábola con centro en el origen. Entonces, al igual que en circunferencia, tiene una ecuación ordinaria. Vamos a ver ahí uno de sus elementos es el foco o los focos. Otro de sus elementos son las directrices. Y lado recto. Y me falta uno que es los extremos. Los extremos del lado recto. Me lo borro y lo hago más chiquito a ver si me alcanza. Bueno,
Vamos a separarlos así. Ya saben que es parábola en el origen. La ecuación ordinaria. Vamos a poner primero posición. Vamos a poner foco. Lado recto, lo voy a abreviar. Directriz. Y extremos. Uy, no me va a alcanzar la pantalla. Pero bueno. No, ya sé qué voy a hacer. Voy a hacer de uno por uno. Vamos primero con la horizontal. Como quieran, su formulario ya lo tienen separado. La horizontal. La horizontal, hay dos formas que puede haber de horizontal. Una es así, una parábola así y una parábola así. Entonces vamos a ver el caso de la primera. Este tipo de parábola, su ecuación ordinaria es y cuadrada igual a 4px. Esa es la ecuación ordinaria. Su lado recto, o más bien el lado recto de todas, es valor absoluto de 4p. El foco de este tipo de parábola horizontal, su foco está dado con la coordenada p, 0, o sea, un valor, 0. La directriz, su fórmula es x igual a menos p. Los extremos, para este caso, serían p, que es así como esta p de aquí, coma, más menos 2p. O sea, 2 veces multiplicado el valor de p, y uno positivo y uno negativo. Por eso pongo el más menos. Entonces ya tengo la ecuación ordinaria. Entonces esa es la ecuación ordinaria. Este es el lado recto. Foco. Directriz. Y extremos del lado recto. Ahora, ¿qué me indica a mí? Si en un ejercicio a mí solo me dan esta ecuación ordinaria, ¿cómo voy a saber si es horizontal o vertical? ¿Cómo voy a definir su posición de acuerdo a solamente la ecuación ordinaria? Bueno, puntos clave. El eje focal de esa parábola me lo indica la variable que está a la potencia 1. Aquí es y cuadrado igual a 4px. Es x y está a la potencia 1. Entonces, su eje focal está sobre x. Entonces, ya desde ahí me está diciendo que es horizontal. Ahora, ¿hacia dónde abre? ¿Es esta de aquí o es esta de aquí? Eso me lo indica el signo que haya aquí. Aquí, aunque no está escrito, pues es más 4px. Entonces, acuérdense, en el eje de las x, hacia allá son positivos, hacia acá son negativos. Entonces, como es positivo, quiere decir que esa parábola abre hacia allá, hacia la derecha. Por lo tanto, es esta de aquí. Es horizontal, abre hacia la derecha y es positiva. Eso es lo que me indica la posición. Entonces, para la horizontal, estos son las fórmulas que vamos a utilizar. Ya las tienen en su formulario. Ahora vamos a ver
cómo es cuando es horizontal. Cuando es horizontal, negativa. O sea, la anterior abrió hacia la derecha, ahora abre hacia la izquierda. La ecuación ordinaria es y cuadrada igual a menos 4px. El lado recto es igual a valor absoluto de 4p. El foco, ahora como es negativa, pues es menos p, 0. Los extremos es igual a menos p, más menos 2p. Y la directriz, pues ahora es igual a x igual a p. Y es negativa, por lo tanto si es negativa, ahora va a abrir hacia la izquierda. ¿Sí? Acuérdense, este es el vértice, por acá hay una directriz, por aquí está el foco, abre hacia la izquierda. Voy a poner con negro los ejes. Estos serían los ejes coordenados, la directriz, el foco, lado recto, extremos, distancia P. Distancia P. ¿Sí? Entonces, estas son las fórmulas para cuando son horizontales y negativas. Las verticales. Vamos a ver la vertical. La vertical positiva. En la vertical positiva, su ecuación ordinaria es x cuadrada igual a 4p, pero ahora y. Acuérdense que la y me indica dónde está su eje focal, que en este caso es el eje de las y el eje de las y está de forma vertical. Entonces esta es la ecuación ordinaria, el lado recto sigue siendo igual, valor absoluto de 4p. El foco ahora va a estar en 0,p. Los extremos como 0, no es cierto. Los extremos ahora están como más, menos 2p, 0, p, perdón, p. La directriz ahora va a ser y igual a menos p. Les repito, esto lo tienen en su formulario. En la parte del medio hasta abajo ahí viene. Si no, ahorita se los reenvío y se los mando otra vez ahí por el grupo de WhatsApp, en caso de que alguien no lo tenga. Esta es para la vertical positiva. Para la vertical negativa, su ecuación ordinaria es x cuadrada igual a menos 4py. El lado recto es lo mismo en las 4, valor absoluto de 4p. El foco ahora es 0, menos p. Los extremos ahora son más menos 2p, menos p. Ahorita vamos a ver en ejercicios cómo se saca ese valor de p. Y la directriz para cuando es vertical negativa es y igual a p. Entonces esas son las fórmulas que vamos a estar utilizando para resolver ejercicios. ¿Sí? Bueno, esta es la parte de introducción. Es un video bastantito largo. Lamentablemente por todo lo que tengo que explicar no hay manera de hacerlo más corto. Entonces igual van a ver que con los ejercicios, como siempre, queda un poco más entendible, bueno, desde mi punto de vista.
Bueno, hasta aquí finalizamos este video y ahorita empezamos con los ejercicios.